Muy bien, vamos a dar comienzo a este acto. Antes que nada quisiera trasladar en nombre del rector de la Universidad de Laguna la bienvenida a todos los representantes de las entidades, asociaciones e instituciones que participan en este proyecto ambicioso que hemos denominado Pacto por Tenerife para Canarias. En esta segunda mesa, ya tuvimos la primera hace 15 días, y esta va a ser la segunda mesa dedicada monográficamente a la educación y la mejora del aprendizaje a lo largo de la vida. Y por tanto, sean bienvenidos todos y todas. Tenemos una especial afluencia de alumnado, fruto de una incitación docente por mi parte en la asignatura que coordino en esta facultad, con el añadido de ánimo y de motivación que puede suponer su participación aquí, en la idea de que si queríamos ver lo que es la participación de la comunidad educativa y estudiarla y entenderla, la mejor manera era vivir en vivo y en directo una iniciativa de este alcance, donde en principio están invitados e invitadas todas las personas que de alguna manera tienen que ver con la educación en nuestra isla, ¿no? Por eso también tienen que ser muy bienvenidos los alumnos y alumnas de esta facultad, porque la mejor manera de entender esto de la participación educativa es a vivirla aquí en vivo y en directo. Bien, me acompaña la decana de la Facultad de Educación, Olga Alegre, y la experta en Economía de la Educación, Rocío Peña, para que de alguna manera sirvan como continuidad de esa primera mesa que tuvimos hace ya, pues en el año pasado, esa primera mesa donde debatimos, donde planteamos una serie de cuestiones críticas, reflexiones en torno a cómo abordar este pacto en el ámbito de la educación. Hoy lo que vamos a hacer es hacer una pequeña recapitulación de lo que allí vimos en aquel momento y desembocar fundamentalmente en lo que más nos interesa, las propuestas de acción que se plantean a los miembros de esta iniciativa para valorar su idoneidad y a partir de ahí ver si las podemos poner en marcha durante este curso y el próximo. Por tanto, pasamos a ver un poquito, a recapitular los objetivos que pretendíamos con este proyecto denominado así Pacto por Tenerife para Canarias, que eran básicamente tres. Uno, eso de la eusocialidad era pensar desde hacer cosas juntos, hacer cosas favorables, positivas, que mejoren, que afronten la situación de adversidad en la que nos podamos encontrar, hacer cosas buenas, entre comillas, para mejorar la situación actual. En este caso, en lo que respecta a esta mesa, dentro del ámbito de la educación. Promover la relación necesaria entre la universidad, entre el conocimiento, los expertos que tiene la universidad en torno a las temáticas que estamos debatiendo y la sociedad que de alguna manera sostiene a esa universidad y que está, digamos, a la espera de recabar ese conocimiento para poderlo poner en práctica, ¿no? Y por último, fundamentalmente, propiciar la generación de alternativas creativas, innovadoras, diferentes ante este contexto de adversidad, de crisis en la que nos estamos moviendo, para dar respuesta a esas demandas, para dar respuesta a esa problemática. O sea, digamos, serían los tres grandes objetivos. Y la secuencia que habíamos marcado en esa primera reunión era debatir las temáticas, elegir las temáticas y debatir sobre ellas, formular propuestas, ampliar de forma participativa, que es lo que vendremos a hacer hoy aquí. Es decir, poner en común esas propuestas que han diseñado, han definido los expertos y expertas de esta mesa, para a partir de ahí ver de qué manera podemos mejorar esas propuestas participativamente y ponerlas en práctica, ¿no? De manera que después concluya en un posible documento en el que se reflejen todos los acuerdos adoptados por esta mesa. Los expertos y expertas que hemos participado en esta segunda mesa han sido, como hemos dicho antes, la decana y catedrática de esta Universidad de Didáctica y Organización Escolar,
Olga Alegre, Rocío Peña Vázquez, que es profesora titular de Economía Aplicada de nuestra universidad, y yo mismo como coordinador de la mesa. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una breve introducción recapitulatoria de los contenidos, de lo que fue la reflexión inicial que realizamos en la mesa de arranque de este debate, pero previamente les advierto que hemos repartido dos cosas. Por una parte, una hojita resumen con lo que va a ser, digamos, el núcleo central de la sesión de hoy, que son las propuestas concretas que ya están colgadas desde que fue convocada esta mesa en la web, pero tienen ahí un resumen que sirve un poco de referencia para seguir el debate ahora por la tarde. Y por gentileza creativa de nuestra decana, hay un librito que va a ir circulando, como quieran, en donde hay una especie de, no sé, de espacio, figuras geométricas, espacios vacías, en el que se le ha ocurrido, además yo creo que de manera bastante positiva a nuestra decana, que podía ser una fórmula participativa con la que recoger lo que vaya surgiendo a nivel de inquietud, de experiencia, de vivencia durante esta tarde, con una palabra o frase que ustedes quieran recoger, lo expresan como una manera también de hacer ese resumen recapitulatorio en ese documento, en ese librito elaborado profeso para esta sesión. ¿Les parece? Entonces, le vamos a dar paso a Rocío para que haga esa primera parte introductoria de recapitulación, digamos, reflexiva en torno a los temas que digamos, fundamentan la necesidad de abordar este pacto por la educación en este ámbito. Gracias, Antonio. ¿Se oye? ¿Sí? Gracias, Antonio. Bueno, y darles también las gracias a todos por estar aquí y además por poder participar en un proceso abierto y yo creo que de mucho interés para la sociedad canaria. Bien, dentro de este resumen, yo voy a hacer una especie de resumen realmente para contextualizar un poco luego las acciones que se van a proponer por mi parte de mis compañeros de mesa, ¿no? Bueno, como saben, cada vez más se da mayor importancia a la educación como factor clave para la consecución de nuevos objetivos. A las funciones tradicionales de la educación, como son, por ejemplo, de transmisión de conocimiento, que lo que hace fundamentalmente es mejorar el nivel cultural de la sociedad en general, o la función de socialización, que implica pues una mayor integración social, que hace que mejoren los niveles de convivencia entre los miembros de una sociedad, o incluso esa función tradicional de desarrollo de capacidades de perfeccionamiento humano, que estaría dentro del ámbito más bien individual, se le ha añadido desde hace tiempo una amplia gama de nuevos objetivos de índole más socioeconómico en los que cabría resaltar fundamentalmente lo siguiente. Por un lado, es un objetivo, el objetivo de impulsar la educación, intenta impulsar y sirve para impulsar el crecimiento y desarrollo económico, fruto siempre de un aumento de la productividad de la fuerza de trabajo. Sabemos que a mayor educación, las personas pueden, como fuerza de trabajo, pueden aumentar su productividad dentro del proceso productivo. Por otro lado, también la educación sirve de medio para aumentar los ingresos, para mejorar las condiciones de trabajo y disminuir el desempleo, en un contexto, como sabemos, en la actualidad de tanta importancia en el que nos encontramos con un fuerte paro. Y además, otro de los objetivos que cabría resaltar que para qué sirve la educación es también el hecho de que la educación sirve como mecanismo o función de producción educativa y, como sabemos, implica la utilización de recursos públicos, los cuales hay que planificar y evaluar. Pocas actividades públicas son observadas por parte de la sociedad con tan alta sensibilidad como es la educativa. Buena muestra de ello son las protestas públicas que recientemente en países distintos de Europa
se han generado, por ejemplo, a raíz de la modificación de los presupuestos educativos o también, por ejemplo, por las condiciones de acceso a las distintas etapas de dicho sistema educativo. No es casualidad que en un contexto generalizado de aumento de las privatizaciones, la educación y la sanidad sean, por decirlo de alguna forma, los últimos reductos del llamado estado del bienestar. Sin embargo, mientras que en sanidad se discute la introducción de prácticas de gestión empresarial, es más difícil, sin embargo, plantear esta temática en la educación pública. ¿Por qué? Porque precisamente a nivel general se sigue percibiendo a la educación como la mejor forma de promoción y de movilidad económica y social. De ahí que existan expectativas depositadas en la extensión de la misma y la gratuidad de la educación. Desde la perspectiva de la Unión Europea, desde hace tiempo, se ha venido planteando grandes retos en educación y formación. Primero, con la Estrategia de Lisboa del 2000. Después, con el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa del 2005. Y ahora, con la denominada Estrategia Europea del 2020, en donde se nos dice que si se quiere avanzar como sociedad del conocimiento y competir eficazmente en una economía globalizada con grandes desafíos socioeconómicos y demográficos como son la competitividad de los países socioeconómicos de reciente industrialización y desarrollo, el envejecimiento de nuestra población, el elevado número de adultos poco cualificados, las altas tasas de paro juvenil que existen, la rápida evolución de la naturaleza del mercado de trabajo y la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, es vital para Europa contar con una educación y una formación de alta calidad. Aunque en la Unión Europea la política educativa es competencia de cada país, entre todos los Estados miembros se han fijado objetivos comunes y se están compartiendo las mejores prácticas. En este sentido, la Unión Europea y cada Estado miembro, teniendo en cuenta sus posiciones de partida relativa y las circunstancias del propio país, han establecido objetivos estratégicos que acompañan de indicadores y puntos de referencia para controlar el progreso hacia su consecución en 2020. En España, en concreto, los objetivos estratégicos y los puntos de referencia que se han establecido para este 2020 son los siguientes. Objetivo estratégico número 1. Hacer realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad. Un objetivo que está encaminado, por un lado, a fomentar la participación de la población adulta en procesos de mejora de su formación, cualificación y actualización profesional, pero también encaminado a aumentar la movilidad en el aprendizaje con vistas a, por ejemplo, que al menos un 6% de los jóvenes entre 18 y 34 años con cualificación de formación profesional inicial deberían pasar un periodo de estudio o formación en el extranjero. Objetivo estratégico número 2. Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación. Un objetivo que está relacionado, por un lado, con mejorar las competencias básicas de los individuos por medio de reducir la proporción de alumnos con notables deficiencias en lecturas, matemáticas y ciencia, o también relacionado con el aprendizaje de 2 lenguas extranjeras desde una edad temprana, pero también relacionado este objetivo número 2 con afianzar la empleabilidad a través de la educación y la formación con el fin de responder a los retos del actual y futuro mercado de trabajo, que lógicamente implica una adaptación del sistema educativo al mundo laboral. Objetivo número 3. Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa, interpretado como, por un lado,
el aumento de la participación en educación infantil como una base para el posterior éxito educativo, es decir, para prevenir, en definitiva, el llamado fracaso escolar y poner los cimientos del denominado aprendizaje permanente. Pero también relacionado con reducir el abandono temprano de la educación y la formación, fundamentalmente debido al riesgo existente de que un mayor porcentaje de la próxima generación se pueda enfrentar a una exclusión social. Y objetivo número 4, estratégico número 4, afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor en todos los niveles de educación y formación, orientado este objetivo fundamentalmente al aumento del número de titulados de educación superior. En definitiva, y por resumir, estos objetivos estaríamos ante el gran reto de conseguir que los jóvenes estén suficientemente preparados para los cambios tanto tecnológicos y de desarrollo que puedan y se están produciendo en el mundo laboral, pero también para que estos puedan proseguir su formación en la etapa adulta, al haber obtenido unas mínimas competencias básicas. Creo que todos los agentes implicados, todos los que estamos aquí, representantes de la Administración educativa, de las administraciones locales, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, estudiantes, familias, universidades, etcétera, estamos aquí y tenemos claro el hecho de que debemos aunar esfuerzos y estar comprometidos por una educación y una formación de calidad. La pregunta sería, ¿a qué acciones concretas nos comprometemos entre todos? Y en particular, ¿cuáles son las propuestas que nuestra universidad puede aportar en el ámbito de la educación y la formación en concreto a lo largo de la vida? La respuesta a esta pregunta yo creo que la vamos a desarrollar hoy aquí con las intervenciones, en este caso, de nuestra señora decana de la Facultad de Educación, cuando empiece a desarrollar las acciones concretas que estamos proponiendo, ¿no? Nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a la Facultad de Educación. En nombre de toda la facultad les doy la cordial bienvenida para continuar con los trabajos que iniciamos en la pasada sesión del Pacto por la Educación. Tras las consideraciones generales que aportó Antonio y los retos que ha explicado Rocío, iremos entre los tres viendo algunas ideas y propuestas para su consideración. La primera de ellas es la de reducir el abandono escolar. Esta primera propuesta se vincula, como ha dicho Rocío, con la Estrategia 2020, ya que en el 2009 más de 6 millones entre 18 y 24 años, el 14,4%, abandonaron el sistema educativo en Europa. Reducir ese abandono y aumentar en un 40% el índice de personas con título universitario es objetivo de dicha estrategia. En 2012, la tasa de abandono escolar en Canarias fue del 28,3%, la cuarta comunidad autónoma en abandono después de Extremadura, Baleares, Andalucía y la cuarta Canarias. Y en España duplicábamos la tasa del resto, solo superada por Malta. Se habló mucho un tiempo del informe PISA 2012 para los 15 años. Estaban por debajo, como hemos oído, en comprensión lectora, en matemáticas, en ciencias, pero se ha hablado menos del PIAC 2012, de personas adultas. También en personas adultas quedamos por debajo en comprensión lectora, en matemáticas. La autonomía de los centros es muy baja en España.
y parece que a mayor autonomía de los centros, mejores resultados. El Parlamento Europeo nos informa que habría 3 grandes causas de ese abandono. Primero, las causas individuales o personales. En segundo, las causas que podemos adjudicar al propio sistema educativo. Y en tercer lugar, las causas socioeconómicas. Pero los estudios nos dicen también que el abandono escolar bajaría del 30 al 15% con un cambio en los planes de estudio y en la forma de enseñar, basándonos en un modelo por competencias. En nuestro país existen distintos planes para la reducción del abandono, Castilla-La Mancha, distintas comunidades, también en Canarias. El boletín del 13 de mayo del 2011 planteó criterios para ese abandono y habló de análisis y sensibilización, medidas preventivas, medidas para recuperar al alumnado y ofertas para los que ya han abandonado. No nos vamos a detener aquí en ello, ya que hablaremos de nuevo en las propuestas, pero sí pensamos que sería necesario concretar aquí al menos las 3 ideas que tienen en la diapositiva. Primero, el modo en que se pueda prolongar la escolarización de los jóvenes una vez que han concluido la educación obligatoria. Segundo, la necesidad de participar en el aprendizaje a lo largo de la vida, que veremos también a continuación, y que se relaciona eso de manera directa con que las personas hayan alcanzado el nivel máximo de escolarización reglada. Y finalmente, esta escolarización posobligatoria permitirá el acceso a ciclos formativos de grado medio que ofrece una formación vinculada con la profesión. Hemos entendido nosotros en nuestra comisión que la comisión que vaya a trabajar estos aspectos ha de intentar llegar a proponer acuerdos básicos dentro del marco de la sostenibilidad. Nosotros pensamos que un sistema educativo en el que no haya abandono, o lo que es lo mismo, que no exista fracaso, es un sistema sostenible, ya que los recursos que debe dedicar una sociedad para solventar el fracaso, el abandono y los desastres que a veces cometemos en la educación son inmensos. Por tanto, propugnamos ese sistema que sea mucho más sostenible. La segunda idea es el aprendizaje permanente. Ya destacamos en nuestro encuentro anterior cómo la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida es algo esencial para el desarrollo de la economía y de las sociedades, puesto que el capital humano es un factor clave en el crecimiento y desarrollo económico. Parece necesario, por tanto, buscar estrategias para incorporar a los desempleados al mercado laboral, aumentando la cualificación y el reciclaje y con nuevas cualificaciones. Y también es preciso incrementar nuevos conocimientos y habilidades para las personas ocupadas, de manera que vayan mejorando su desempeño futuro. Todo esto nos lleva a hablar, como ha dicho Rocío antes también, de las competencias clave como factor principal de la innovación y de la competitividad, así como de la satisfacción de los trabajadores y de la calidad del trabajo. Parece que deberían adquirir competencias clave los jóvenes al terminar la enseñanza obligatoria para prepararles para la vida adulta y la vida profesional, pero también los adultos a lo largo de su vida y en el contexto del proceso de desarrollo profesional y de actualización. La Unión Europea plantea 8 competencias clave. La primera, la comunicación en lengua materna. La segunda, en lengua extranjera. La tercera, la matemática y ciencia y tecnología. La cuarta, la competencia digital. La quinta, el aprender a aprender. La sexta, las competencias sociales y cívicas. La séptima, el sentido de iniciativa y espíritu de empresa. Y la octava, la conciencia y la expresión cultural, artística, etc. Siguiente idea, reconocimiento social del docente, la profesión del docente. Ya me lo oyeron decir en nuestro último encuentro, excelencia en la profesión del maestro, para que se pueda sacar de cada ser humano el máximo de sus posibilidades. Que ser maestro sea una carrera de altísimo prestigio y consideración social y consideración política. Que cueste ser maestro,
que cueste obtener una plaza de maestro, porque no dejamos en manos de cualquiera la educación de los niños y niñas del futuro. Que una profesión de tan alta responsabilidad social cueste alcanzarla. En nuestra sesión anterior planteamos 3 columnas del posible éxito de la enseñanza en países, hablábamos como Finlandia, y son las que tienen también en la diapositiva. Primero, la cultura. Una cultura que valore la educación. Si ustedes me preguntan cómo garantizar el reconocimiento social del docente, yo les diría, en primer lugar, que nos exijan a las facultades de educación que formemos a los mejores. Segundo, que transmitan en sus partidos políticos, asociaciones, padres y madres, medios de comunicación social, el valor de ser maestro, el respeto a esa figura de tanto impacto social. Y tercero, que hablen bien a sus hijos de los maestros, que ante sus hijos los maestros estén bien valorados. Por tanto, esa primera idea clave, la cultura. No basta con la tecnología, que es muy importante. La cultura que valora la educación es un elemento clave para el éxito. La segunda es que el alumno sea el centro. Todo el sistema educativo ha de prestar atención individual a cada estudiante. Los tiempos, los espacios, la organización del centro debe estar en las mejores condiciones posibles. El cambio radical que ha supuesto Bolonia para las universidades es precisamente que lo central no está en el maestro, sino en el alumno. Lo central no es lo que el maestro enseña, lo que el profesor enseña, sino lo que el alumno aprende. La participación crea un compromiso. Solo cuando las personas se les valora y se sienten parte de esa comunidad y se sienten en el centro del proceso educativo, se produce el encuentro entre el profesor y el estudiante. Luego vendrán los ordenadores, las tablets, los recursos, las metodologías didácticas, pero el centro es esa relación entre alguien que enseña y alguien que aprende. Tercero, la profesión docente. Los mejores alumnos desean ser profesores en Finlandia, por ponerles un ejemplo, porque es una profesión de prestigio. Las solicitudes para formarse como profesores en la universidad superan con creces a las plazas disponibles. Aquí está sucediendo. La nota con la que estos alumnos que estamos viendo ahora aquí han accedido a esta facultad es una nota muy alta. Por tanto, el enfoque de lo que es la carrera del maestro está cambiando también considerablemente. Mi homenaje aquí a esos maestros que cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente, maestros que nos han hecho seguramente a muchos de nosotros que optáramos por una profesión o por unos estudios fijándonos en su ejemplo, porque han estimulado en nosotros la creatividad y han impulsado en nosotros esa vocación. Siguiente diapositiva, señor Antonio. Nuestras preocupaciones mientras abordamos este documento para iniciar los trabajos han sido: ¿cómo podemos promover el reconocimiento social de la figura del maestro y que las buenas prácticas se visibilicen? Les avanzaremos después algunas ideas, pero se trata de que entre todos vayamos construyendo y desarrollando acciones para que el maestro tenga mayor reconocimiento social, no de una manera gratuita, sino porque evidenciamos y hacemos visible a la sociedad las buenas prácticas que tantos maestros y maestras realizan en nuestra isla y en toda Canarias. ¿Cómo lograr unión entre los diferentes miembros de la comunidad educativa para un proyecto común que mejore los resultados del aprendizaje? Urge plantear el pacto, este pacto del que hablamos, un proyecto común que valore esa profesión del docente, un proyecto en el que participe toda la comunidad educativa, teniendo una meta común que sea mejorar nuestros resultados de aprendizaje. Pienso que son como 4 columnas, no hace falta más, y basta con valorar, dejar hacer, impulsar, ayudar, dotar, y después de cierto tiempo evaluar y rendir cuentas a la sociedad a la cual nos debemos.
¿Qué son los resultados estos de aprendizaje que tanto se habla? Son declaraciones que sean verificables de lo que se espera que un estudiante alcance y sea capaz de hacer como resultado de una actividad. A veces hablamos del objetivo, que el alumno conozca, que el alumno sepa. El resultado de aprendizaje no se puede definir en esos términos. Se definiría diciendo que el alumno demuestre, que el alumno utilice, que el alumno discrimine, que el alumno identifique, etc. Y finalmente, ver si somos capaces de establecer prioridades en ese aprendizaje para garantizar el progreso en Canarias. Que las acciones que propongamos las podamos temporalizar y priorizar. Para ello hemos detallado unos compromisos que iremos concretando en acciones más adelante. Les indico los compromisos que están a continuación, simplemente se los detallo para luego irlos concretando entre todos. El primer compromiso es crear un foro ciudadano para la mejora de la educación en nuestra isla, promover acciones que hagan visibles las buenas prácticas docentes del profesorado para valorarlo, instituir un acto de reconocimiento público al profesorado por la labor que está realizando, articular acciones a nivel municipal para intervenir y prevenir también el abandono educativo, convocar a la comunidad educativa para establecer compromisos conjuntos para la mejora del aprendizaje del alumnado, convocar mesas sectoriales formadas por representantes académicos, sindicales, empresariales, etcétera, para coordinar las distintas acciones que favorezcan la inserción laboral de los egresados, evaluar la formación inicial y la permanente del profesorado y, finalmente, elaborar un libro blanco del aprendizaje a lo largo de la vida para Canarias, donde se incluyan objetivos estratégicos. Antonio, ¿nos quieres detallar las 4 primeras acciones? Vamos. Bueno, después de esta introducción, ahora lo que se trataría, igual que hicimos en la mesa anterior de economía, es ir acción por acción presentándola a debate por parte de ustedes, por si alguno o alguna quiere hacer alguna consideración, alguna matización, alguna indicación, alguna advertencia, alguna reflexión, y de ahí ya continuar con las siguientes, de manera que hagamos más interactivo el desarrollo de la sesión. ¿Les parece? Entonces vamos a ir, son 7 acciones, en realidad son 7 más 1, porque la 0 es esta en realidad ya, es decir, la de constituirnos en foro ciudadano, en el sentido de crear un espacio relativamente estable en el que podamos los diferentes participantes del pacto contrastar, compartir, evaluar, dar seguimiento a las iniciativas que vamos poniendo en práctica, ¿no? Entonces, la 0, de alguna manera, es la propia mesa, el propio pacto que se constituye en un espacio en el que poder, digamos, darle continuidad y seguimiento al desarrollo de las acciones. La 1 va en la línea de lo que planteaba Olga, de buscar medios desde los que valorar y hacer visible la relevancia que está realizando actualmente el profesorado, ¿no? Entendíamos que una iniciativa... Bueno, antes de... se me olvidaba. Las acciones específicas que se van a plantear son acciones, muchas de ellas, es decir, son propuestas concretas para poner en práctica. No solo son debates y reflexiones o grupos de trabajo, como habrá algunas, sino que nos interesaba fundamentalmente en esta mesa, dado el carácter más de aterrizaje en la realidad educativa, de que fuesen acciones para poner en acción, para poner en actividad, ¿no? Entonces, algunas tendrán carácter de reflexión, de debate, de grupo de trabajo, otras, como esta, se proponen ya, digamos, una iniciativa específica sobre la que trabajar, que es concretamente elaborar un mapa insular de buenas prácticas docentes. En el sentido de que creíamos interesante en esa relación, digamos, de mutuo beneficio, que el alumnado, en este caso de los títulos de maestro y del máster de secundaria, pudiesen recabar esa información de su contacto directo en los centros, pues van a tener que, están haciendo prácticas en esos centros escolares, que fuesen de alguna manera los que rescatasen esas experiencias concretas de profesorado que está llevando a cabo experiencias innovadoras y valiosas,
y que por lo tanto a partir de esa recopilación se generase un mapa en el que situar claramente en su correspondiente municipio y centro qué experiencias concretas de buenas prácticas se están realizando. Una manera de visibilizar esa rica realidad, diversa realidad que se está realizando en los centros educativos y que muchas veces queda en el anonimato sin mayor margen para que tengan esa proyección pública, ¿no? La idea es que además este mapa tenga un formato virtual, que se pueda colgar en la red y que podamos localizar y ir ampliando progresivamente la recogida de esa experiencia de forma que podamos pinchar. Aquí está el alcalde de Vilaflor, pinchar en un centro, en un SEIP de Vilaflor y saber en el SEIP de Vilaflor si tenemos una buena práctica que seguramente habrá en lo que se refiere a la experiencia docente. Y se acompañaría con un pequeño vídeo del docente en cuestión que explica en 1 o 2 minutos en qué consiste y después ya se detalla más ampliamente en una ficha concreta en el que se especifica en qué aspectos son los que se significa esa práctica como práctica docente. Esa sería la acción número 1. ¿Algún comentario que hacer? ¿Sí, Gladys? Oh, sí, perdón. Buenas tardes. En Socialistas por Tenerife creemos que en estos foros es necesario concretar, como tú has dicho, y teniendo en cuenta que el artículo 32 del Estatuto de Autonomía establece que Canarias tiene las competencias transferidas, no nos olvidemos, eso es, competencias para legislar y ejecutar. Entendemos que las propuestas que salgan de este pacto son viables si hay auténtica voluntad de cambio. En relación a la figura del docente, creemos en Socialistas por Tenerife que el reconocimiento de un profesional lo establece el resultado de su trabajo. Pero el docente tiene que contar con unas condiciones mínimas que permitan el adecuado desarrollo de su trabajo. En estos momentos los docentes en Canarias no cuentan con esas mínimas condiciones. En Socialistas por Tenerife creemos que la reducción de ratios es una innegable medida de calidad educativa y que no solo debemos reivindicar por la vía directa, sino que también puede conseguirse a través de desdobles, refuerzos, apoyos. Defendemos para la etapa educativa de educación infantil de 0 a 6 años que en su primer ciclo no se supere en más de 8 el número total de aulas y que en estas no se encuentren escolarizados más de 90 niños. La plantilla de toda la etapa deberá contar con técnicos superiores de educación infantil y maestros de educación infantil. En todos los niveles de educación primaria, ESO y bachillerato, abogamos por unos ratios máximos de 20 alumnos por aula. En educación infantil, escuelas oficiales de idiomas y en los módulos prácticos de FP, un máximo de 15 alumnos por aula. En las zonas rurales, en las aulas internivelares, bajar la ratio a 10 alumnos. Para Socialistas por Tenerife, la educación es un pilar fundamental de la democracia y por ello, tal como dijimos, hemos dicho siempre en lo que estamos hablando, apostamos por una educación universal, pública y de calidad. Muchas gracias. Se tratarían de propuestas que serían incluidos en los grupos en donde se van a formular propuestas de mejora de la situación educativa. Pero en relación, ahora veríamos las propuestas concretas donde podrían encajar como propuestas específicas para el debate de los diferentes miembros de esa mesa. Pero en relación a esta propuesta, ¿hay alguna matización, indicación, reflexión, advertencia que ustedes consideren que sería conveniente? ¿No? Pasamos a la segunda. La segunda tiene que ver también con el reconocimiento del docente. Entendemos que es importante que haya un momento especial en el que se haga visible al colectivo de enseñantes desde el punto de vista de ser valorado positivamente por parte de la sociedad, ¿no? O sea, aquí entendíamos que muy bien podíamos aprovechar una iniciativa que ya llevamos realizando desde la Facultad de Educación desde hace 7 años, que es un encuentro de reconocimiento de la figura del docente. Utilizamos un término un poco así especial de maestro pasión, maestro pasional, maestro o maestra o profesor comprometido con la mejora de la educación, ¿no? Entonces, ese reconocimiento simbólico que
que venimos haciendo desde hace 7 años, queríamos que podía ser un buen referente para institucionalizarlo, para proyectarlo públicamente y para hacerlo ya de una manera más oficial como un reconocimiento ya no solo a un círculo restringido de docentes, sino a todo el colectivo del profesorado que esté en este ámbito insular, ¿no? Aparte, desde el año pasado venimos introduciendo una mejora que es no solamente reconocer a docentes en activo, sino también reconocer a potenciales maestros pasionales o maestras pasionales, es decir, promesas de maestros pasionales, alumnado de nuestra facultad que se compromete, asume la visión anticipada de ser un buen docente, un buen maestro, un buen profesor o profesora. Y sería hacer coincidir ese reconocimiento público a los docentes en activo con el reconocimiento público de un alumno o alumna de nuestra facultad que entre varios presentan su candidatura y es valorada por una comisión de maestros, digamos, ya previamente valorados como maestros pasionales para que sea seleccionado o seleccionada ese alumno como promesa de maestro pasional para ese año, ¿no? ¿Alguna cuestión que quieran? Sí, Dulce. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería preguntar, ¿por qué se utiliza tanto la palabra maestro y no profesor? Porque digamos que de alguna manera maestro se circunscribe a una etapa de la enseñanza. Profesor es más amplio porque puede abarcar varias etapas. Yo quería que me lo aclararan si efectivamente se trata de maestro o de profesorado en general. Porque incluso en la primera acción específica que pusiste antes, ¿puedes darle un momentito? Sí. Bueno, pues yo creo que nuestros alumnos, se supone el alumnado de los grados de maestro y del máster de secundaria, son alumnos universitarios. Pero nuestros alumnos, sobre todo en facultades de humanidades, hacen también prácticas en centros educativos, es decir, que tienen contacto en sus 3 asignaturas de práctica, no en todas, porque hay también algunas prácticas empresariales, hay bastantes empresariales, en archivos, en fin, pero muchas de ellas se centran también en centros educativos. Entonces, bueno, pues podría ampliarse no solo a los maestros, sí, a los alumnos de los grados de maestro y del máster de secundaria. Sí, no, en realidad, tanto en buenas prácticas, es profesorado de infantil, primaria y secundaria y bachillerato. Es decir, que las buenas prácticas se recogerían fundamentalmente en la enseñanza no universitaria, en los diferentes niveles de la etapa, digamos, no universitaria. Lo de las buenas prácticas está claro, porque además serán recogidos por parte de alumnado que esté haciendo prácticas en centros públicos y concertados de primaria e infantil y por alumnado del máster de secundaria que hace sus prácticas en centros públicos y concertados de educación secundaria y bachillerato. Eso está claro. Lo que también, ¿por qué utilizamos lo de maestro? Es más bien un carácter simbólico, más que porque el reconocimiento se le hace a profesorado de infantil, de primaria y de secundaria y bachillerato. De hecho, en las anteriores ediciones ha habido maestros de infantil, de primaria y de bachillerato. Y por lo tanto, lo único era utilizar un término. En realidad, el concepto más apropiado sería el de docente, profesor o profesora, tal y como tú indicas. Pero abarca la totalidad del profesorado, que, digamos, imparte su función docente en el ámbito no universitario. ¿Vale? ¿Alguna? ¿Sí? Creo que a la mesa o al conjunto, por lo menos no ha traslucido el que utilicen la terminología en el contexto que está y en lo que significa, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar al revés. Va a ser en los centros de primaria, secundaria y de bachillerato, con los profesores de primaria y de secundaria. Se limita,
Creo que en secundaria también está la formación profesional. No se ha nombrado, por cierto, en ningún lugar en este momento, pero sigo hacia atrás en esta enajenación del concepto de formación profesional. En el anterior, creo que es la decana, que decía el 40%, Europa exige el 40% de universitarios. No, de educación superior. Y educación superior incluida la formación profesional de ciclos superiores, que no es universitaria, pero que es educación superior. Por tanto, el concepto no es universitario. Yo sé que esto es un contexto universitario y bueno, les da igual lo que digamos de formación profesional, pero yo creo que deben entender también el concepto debe llevar ahí. El anterior a la compañera, a la primera ponente, doña Rocío, que decía decía que la exigencia de emprendedores, de emprendimiento en todos los niveles educativos iba encaminada a fomentar las titulaciones de nivel superior. No, emprendedores no nos escondamos, es para generar empresarios, porque es de lo que se está careciendo. No son de titulados superiores, que Canarias ya llega al 40%, dicho sea de paso, en educación superior. O sea, ya Canarias, que se exigía el 35%, ya está en el 40%. Por tanto, Canarias no tiene problemas de titulación superiores, tiene problemas de otras titulaciones y tiene fundamentalmente problemas de emprendimiento. Y como esto es un foro para el Pacto por la Educación en Tenerife, pues habrá que ir a los problemas, ¿no? Y después en ningún lugar se ha hablado de la sociedad de conocimiento. Y cuando se ha nombrado algo de esto es para la sociedad de conocimiento desde el punto de vista de aprender más, etc. No. La sociedad de conocimiento que pide Europa en este momento es ¿para qué sirve lo que enseñamos y lo que aprendemos? Es decir, es el gran desconocido de la mayor parte del profesorado, que no sabe para qué es lo que está enseñando. Si hacemos una encuesta ahora mismo aquí a los candidatos a la docencia y les preguntamos cualquier cosa al azar del currículum, veremos que no saben para qué sirve, para qué es útil al ser humano eso que están enseñando o que se les está enseñando. Por lo tanto, creo que aquello de cuando vemos una revista y aparece Telde en el Teide y el Teide en Telde, empezamos a desconfiar de la revista y a lo mejor no la compramos más. Sí conviene decir las cosas como son, porque creo que hay aquí un auditorio aprendiente que, en fin, que le vendría bien ir conceptualmente con las ideas bien claras. Disculpen si les molesta. Bueno, cuando hablamos de secundaria estamos incluyendo ahí a formación profesional, la posobligatoria. Así que también nuestros alumnos del máster de secundaria hacen prácticas en centros de formación profesional. Y las buenas prácticas que se recojan a través de esta iniciativa del mapa insular recogería experiencias concretas de formación profesional de personas que en el ámbito de la formación profesional están desarrollando buenas prácticas docentes. Así que eso está previsto recoger. Así que la formación profesional, aunque no aparezca explícitamente ahí, entendemos que es esa posobligatoria, tanto formación profesional como bachillerato. Respecto a las indicaciones que hace, pues sí, yo creo que perfectamente pueden ser tomadas en consideración a efectos de mejorar las propuestas concretas que se puedan plantear dentro del pacto, sin ninguna dificultad. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más respecto a esta segunda propuesta? Alberto. Buenas tardes. Sin entrar en el fondo de cuestiones que planteó la mesa, me quiero centrar en estas acciones específicas. Me parece positivo que se reconozcan las buenas prácticas y debería no solo esa mención que tú hacías, Antonio, al maestro Pasión, sino también acercarlo a lo más cercano que son los alumnos. Decía la decana de la Facultad de Educación que el alumno es el centro. Y si también lo acercamos, y aquí está participando gestores municipales, es a que en los centros, en cada municipio, se reconozca de forma individualizada las buenas prácticas, no solo a través de los alumnos del máster o de los alumnos del grado, sino también consultando a los alumnos. Que haya votación entre los alumnos para reconocer las buenas prácticas de sus profesores y que eso sea reconocido a nivel municipal.
vale que se haga un acto público aquí para reconocer al maestro o a la maestra Pasión, pero que también en el municipio se reconozca a los maestros y a las maestras, a los docentes, en definitiva, que tienen y hacen buenas prácticas, pero que son evaluados por sus alumnos, porque ellos son el centro y no se les consulta. Buena idea, la de implicar al alumnado también en el reconocimiento y, si es posible, dentro del ámbito del propio municipio. Yo creo que es interesante recoger esa posibilidad como otro medio a través del cual hacer esa valorización social, en este caso de ámbito municipal, del colectivo docente que está ejerciendo esa función en ese territorio, ¿no? Muy bien, pasamos a la tercera propuesta. La tercera ya tiene que ver con el abordaje de la problemática del abandono temprano educativo, ¿no? Entendíamos que es importante empezar a hacer algo a este respecto, ¿no? Y creíamos que se podían llevar a cabo reuniones de carácter formativo a nivel municipal, pues entendemos que hay que, digamos, localizar este fenómeno y no expandirlo en exceso, sino intentar referenciarlo territorialmente en torno a los municipios, que aunque no tengan competencias efectivas, el ámbito municipal en la temática educativa no tienen efectivamente, la competencia es una competencia autonómica, hay que dejarlo claro, pero sí pueden favorecer espacios de coordinación, de encuentro, de trabajo colaborativo entre las diferentes, digamos, personas que están abordando el fenómeno de la educación en ese municipio. Entonces, entendíamos que podían llevarse a cabo reuniones formativas a nivel municipal entre técnicos, directivos de centros, padres y madres, para, de alguna manera, ofertar posibilidades de trabajo, de intervención, de abordaje de este fenómeno tan destructivo como es el abandono temprano, ¿no? Además, estábamos en la idea de ofertar servicios complementarios de proyectos que ya están en activo para la intervención y la prevención del abandono temprano educativo y que ya cuentan con algún rodaje, con alguna financiación, fruto de colaboración de otras instituciones, como es el caso de la Caixa y Caja Canaria, la Fundación Caja Canaria, que podrían ofertarse como posibilidad para que esas iniciativas de coordinación que se generase en torno a los municipios tuviesen un apoyo, digamos, técnico, desde el cual intervenir y abordar esa problemática, ¿no? ¿Sí? Odalis quería hablar y después Ramón. Nosotros estamos de acuerdo con el documento suministrado, que un problema primordial del sistema educativo es el fracaso escolar y el abandono temprano de los estudios. Y para ello creemos que deben incluirse en el pacto medidas educativas, ya que el problema es de sobra conocido y ahora son necesarias soluciones, desde nuestro punto de vista, evidentemente. Socialistas por Tenerife cree que entre estas medidas debería estudiarse la implantación generalizada del ciclo 0-3 años con carácter educativo y gratuito, mediante una oferta pública suficiente. Se ha de garantizar la adecuada formación del personal que se hace cargo de los niños y las niñas. Además, se debe reclamar un aumento de las horas de tutoría y de las plantillas en los equipos de orientación en todas las etapas educativas, con la incorporación de nuevos profesionales educativos, además de la extensión a todos los centros de los programas de integración escolar, de compensatoria y de diversificación curricular para prevenir el fracaso escolar, así como la obligación de dotar a los centros de servicios complementarios de calidad, comedor, transporte, actividades extraescolares, atendidos por trabajadores y trabajadoras con perfiles profesionales cualificados. Estas figuras, desde nuestro punto de vista, son indispensables para dar respuesta a las nuevas exigencias sociales y para ofertar una enseñanza de mayor calidad. Nosotros, de luego, estamos hablando de lo que dijimos antes. Hay competencias, hay dinero para hacerlo, se puede hacer si se quiere. Si no, podemos seguir haciendo paripé y la enseñanza que tengamos es la que tenemos. Pero luego no nos quejemos cuando viene gente de fuera y arrasa. Y los canarios se quedan como siempre, como ya vivimos épocas pasadas, que salen los licenciados de la facultad de la Universidad de Laguna a abstenerse. Y fíjense, la universidad estaba muy bien comparado con otros centros, que los tenemos muy abajo, pero porque a los profesores no se les da los medios, porque no se les está dotando adecuadamente. Y lo que no se puede pretender es que un señor
o ponga dinero suyo o haga filigranas, porque desde luego milagro, yo creo que todos sabemos dónde está la Virgen de Lourdes, pero los políticos tienen, y en este pacto para mí estamos hablando de que hay partidos políticos que tienen representación parlamentaria y tienen posibilidad de legislar y de ejecutar. Por eso nosotros hablamos en esos términos, ¿no? Desde luego estamos de acuerdo con muchísimas cosas que se dicen, nos parece maravillosa, pero yo creo que hay una cosa que es de raíz, que es importante. Lo que no se le puede pedir al docente es que haga milagros. Tú no puedes tener a una clase abarrotada de personas y pretender que ese docente todos los padres estén contentos con la labor que hace, cuando no puede llegar ni a la mitad de los alumnos, con niveles completamente diferentes, ¿no? Muy bien. Ramón. Sí, buenas tardes. Yo me llamo Ramón Asiego y voy a hablar en calidad de miembro del Consejo Escolar de Canarias, precisamente en representación de la Universidad de La Laguna, ¿no? Primero, concretamente, con el tema de abandono temprano educativo, y después lo iba a dejar para el final, pero lo voy a meter ahora, ¿no? Bueno, con el tema de abandono temprano hay un trabajo coordinado desde el Consejo Escolar con todos los municipios, cabildos, precisamente con un convenio, la Fundación General Universidad de La Laguna, que es el que ha hecho el soporte técnico, de una plataforma online, y una de las cosas más básicas y más interesantes que ha hecho es poner en contacto a todos los servicios sociales, ayuntamientos y que se conozcan las prácticas, procedimientos y tal, es decir, unificar criterios, ¿no? Entonces, creo que en esa línea, pues, creo que conecta muy bien con el camino ya andado, no solo es de carácter, digamos, de toda Canarias, no solo de la idea de Tenerife, es un trabajo andado, ¿no? Y ya que intervengo, la otra cuestión es que, como saben, el vicepresidente de Canarias y consejero de Educación le ha hecho al Consejo Escolar de Canarias, digamos, la petición, invitación, para que desde el Consejo Escolar de Canarias dinamizase un pacto por la educación a nivel de Canarias, ¿no? Como ya ustedes saben, porque estaban informados, y de hecho aquí en una de esas seminarios estuvo la propia presidenta del Consejo Escolar de Canarias. Hace una semana ya se presentó el documento base de acuerdo que sale del Consejo Escolar. Estamos en hacerlo ya una presentación pública, y a partir de ese documento lo que se quiere realmente es la participación de toda la comunidad, no solo educativa, porque saben que en el Consejo Escolar no solo están representados padres, profesorado, alumnos, sino administración, gobierno de Canarias, ayuntamientos, cabildos, sindicatos, patronales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que viendo el sentir, la filosofía de los documentos, como no puede ser de otra manera, hay una gran sintonía, y yo creo que es una oportunidad inmejorable, ¿no? para seguir avanzando, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto podría ser una aportación a lo que aquí saquemos en claro dentro de este ámbito de reflexión y de pacto que se está propiciando en torno a este ámbito. Podría ser una aportación que se haga a ese documento general, es decir, que todo lo contrario, cuanto más se sume, mejor, cuanto más colaboremos, cuanto más integremos, mejor. Todas las acciones, propuestas que se puedan plantear de forma operativa y que se incluyan dentro de ese documento más general, porque el propio título del pacto lo define así, por Tenerife, pero para Canarias, y cualquier documento que trascienda más allá del ámbito insular, como el que está liderando y promoviendo el propio Consejo Escolar de Canarias, creo que sería un instrumento fantástico para incorporar todo lo que pueda servir de colaboración, efectivamente. ¿Alguna idea más? Propuesta número 4. Se trataría de llevar a cabo mesas insulares, en este caso insular, en el caso de la isla de Tenerife, para favorecer el compromiso comunitario con el aprendizaje del alumnado.
Se trataría de, aquí se plantean como mínimo 6 mesas insulares, distribuidas 2 en zona metropolitana, 2 en zona norte y 2 en zona sur, con la intención de que los diferentes sectores que participan en el entorno y que puedan ayudar a mejorar la realidad educativa de ese ámbito, participen para formular propuestas participativas, colaborativas entre ellos, para generar mejora de los resultados de aprendizaje, en el que se formulen compromisos comunitarios. Esto viene de alguna manera a enfatizar la relevancia que tiene toda la comunidad para garantizar el éxito académico. Es decir, que el éxito académico no es responsabilidad, como decían antes muy bien, solo y exclusivamente del profesorado, no solo el alumno quien tiene que hacer efectivo ese éxito académico, sino que tienen que ser todo el ambiente que rodea, todo el contexto sociocultural que rodea, desde las familias, que ya están también implicadas a través de sus asociaciones, el ámbito municipal, el ámbito empresarial, para garantizar una mejora efectiva de los resultados de aprendizaje, ¿no? Se tratarían de mesas que se dinamizarían por parte de expertos universitarios con la intención de trasladar esta filosofía del pacto, de la cultura del pacto, al ámbito, más territorial, en el que se favorezcan esos debates y sobre todo se saquen en común propuestas concretas con las que mejorar el aprendizaje. Y que sirvan de referencia después para que cada cierto tiempo se evalúe, el efecto que está teniendo este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Sí? Como hablamos de aprendizaje del alumnado, nosotros creemos que la educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos aprendan juntos independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presenten cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En Socialistas por Tenerife defendemos una educación inclusiva, una escuela coeducativa, donde los alumnos aprendan a relacionarse desde el respeto, a convivir con el diferente, creando una sociedad cada vez más tolerante, abierta y plural. En base a ello, instamos a la Administración canaria a que retire los conciertos a los centros que segreguen a su alumnado en función del sexo. De Socialistas por Tenerife nos oponemos a que el alumnado sea clasificado por sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vale. ¿Más propuestas, más cuestiones que quieran hacer en relación a esta acción? ¿Alguna observación? Vamos a la quinta y ya me callo y habla la decana. La quinta, relacionada también con lo anterior, sería, pero se refiere ahora a constituir mesas, también sectoriales, para la mejora de la inserción laboral de los egresados. En este caso sería necesario delimitar los criterios para constituir esas mesas, convocarlas. Nosotros proponemos que también estén dinamizados por universitarios, por expertos universitarios, y que se elaboren las propuestas para la mejora de la inserción de los egresados universitarios y de formación profesional, tal como dije también al principio. Aquí existen principios que no podemos obviar, como son el de extender la cooperación, ampliando las situaciones educativas a todo el alumnado, tal en la línea de la propuesta que han realizado, el desarrollo profesional, la cultura y valores que suscitan la educación, los procedimientos organizativos que acometen la educación. Muchas veces los procedimientos son fuentes de desigualdad. También la flexibilidad de los servicios y los recursos, y finalmente una legislación que apoye esos egresados para la profesión, ¿no? ¿Algunas propuestas, algunos comentarios a esta? Alberto. Bueno, algunas personas de aquí saben, pero si no lo digo yo pertenezco a la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna.
Nosotros somos un colectivo que en este momento está constituido por 1.250 personas y en consecuencia queremos ser parte interesada en el tema de la inserción laboral de los egresados, aunque la mayor parte de nuestros asociados están trabajando, pero también nos preocupamos por los nuevos egresados. Entonces, tengo una pregunta. ¿Por qué está en plural mesas sectoriales? Si se está pensando en mesas diferentes, antes se planteó que también es superior la FP superior, si es una mesa de egresados de FP superior, si es una mesa de sectorial para los egresados universitarios o por otro tipo de temática, me gustaría que eso se aclarase, o si hay una única mesa sectorial que vamos a debatir y a trabajar sobre esos asuntos, y que desde la Asociación de Antiguos Alumnos estamos dispuestos a colaborar y a trabajar en esta mesa. También saldrá posteriormente otra cuestión cuando se habla del libro blanco de la formación a lo largo de la vida. Entonces ya adelanto algo que se dijeron ustedes los que están en la mesa al principio del tema. Es decir, tanto este tema desde nuestro punto de vista de la inserción laboral de los egresados como la formación a lo largo de la vida tiene que ver mucho, y no sé si lo tocaron porque no asistí a la primera reunión, con el modelo económico que queremos en Canarias. Porque la inserción laboral va en relación a qué posibilidades de empleo o autoempleo o emprendeduría, como se le quiera denominar, por una parte, y la formación a lo largo de la vida es necesario el reciclaje de gente que está actualmente trabajando, pero también de la posibilidad, como se plantea por la Unión Europea, la posibilidad de movilidad. Y movilidad no solo es exterior, no es lo que dice la ministra de Empleo de la movilidad exterior o la migración de nuestros egresados universitarios a otros países, sino la movilidad interior. Pero para que haya movilidad interior tiene que haber un modelo económico de qué se quiere hacer. Vamos a seguir viviendo en Canarias sobre, por ejemplo, sobre el turismo o sobre los pocos y restos que quedan de la agricultura, o qué se va a hacer. Y en ese sentido, en la inserción laboral, en Canarias hemos perdido oportunidades a mansalva. En los últimos 15 años sería curioso saber cuánto se ha invertido de los fondos sociales europeos en la formación y en la búsqueda de empleo y en la inserción laboral. Eso ha sido un desperdicio. Que todavía se sigan haciendo cursos o haciendo currículum o haciendo cursos de inglés para camareros y cosas de ese tipo, es un desprestigio para quien da el dinero y para quien lo mal usa. Muchas gracias. Por aclarar lo de las mesas sectoriales, todavía está por definir, digamos, el ámbito digamos, que abarque ese sector. Pero lo que está claro, puede ser un nivel, digamos, micro desde el punto de vista de titulaciones concretas, es decir, hablemos, por ejemplo, de titulaciones de educación, ¿no? O el sector de la educación como un sector, a ver cuáles son las posibilidades, vías, alternativas de inserción laboral de los egresados, o hablar de ramas más generales, por ejemplo, ciencias sociales. Yo creo que entre el nivel, digamos, más básico, el de titulación, a un nivel muy genérico, muy amplio, que puede ser la rama de conocimiento, habría que buscar algún nivel intermedio sectorial que pueda aglutinar un conjunto, digamos, de ese colectivo de egresados que puedan, digamos, beneficiarse por las conclusiones que se plantean en esa mesa sectorial y las propuestas que se extraigan de ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sectorial, es distribuir por, digamos, ámbitos económicos o de conocimiento, el conjunto de egresados que sale tanto del ámbito de la enseñanza universitaria como de la formación profesional, es decir, de la enseñanza superior. Eso es lo que habría que definir y por tanto, pero tampoco queremos distribuirlo en exceso, que sean muchas mesas sectoriales que después no somos capaces de, digamos, de dinamizar. Entonces, habrá que buscar un equilibrio entre lo más micro y lo más macro, entre lo más concreto que podría ser la titulación y un planteamiento muy genérico que a lo mejor abarca en exceso, no abarca en exceso un poco los intereses de concreción, que es lo que se viene a plantear aquí. Lo que de alguna manera estamos poniendo sobre la mesa en esta acción es que hay que hacer una serie de, digamos, de
de propuestas entre las diferentes partes que integran lo que significa el proceso de inserción desde la formación inicial hasta las empresas que reciben o la propia administración que promueve determinadas iniciativas para la inserción laboral, para establecer canales efectivos para la inserción laboral de los egresados. Pero ese será el motivo de debate de esas mesas sectoriales, ¿no? Sobre el modelo económico, eso ya es algo que habría que plantear en otro ámbito, no aquí concretamente, sino, digamos, tiene más que ver con la mesa de economía, que es la que planteó la reflexión hace 15 días, que con respecto a la inserción propiamente dicha, ¿no? Lo que sí está claro, y creo que tú lo has dicho convenientemente, es que ya no sirven las viejas maneras que teníamos para que nuestros egresados consigan insertarse laboralmente. Ya los viejos medios, los modelos han manifestado claramente su incapacidad para generar el empleo y hay que ir a abordarlo desde otra perspectiva más conectada con la emprendeduría, que no es solo generar empresarios y empresarias, ¿no? La emprendeduría es algo mucho más amplio, se puede ser emprendedor por cuenta ajena, ¿no? Pero ahí habría que hacer toda una reflexión y una concreción de propuestas que ayuden a favorecer esa inserción laboral, ¿no? Si me permite una especie de réplica, yo te plantearía una sola mesa sectorial y luego dentro de esa mesa sectorial que haya grupos específicos de trabajo. Si una posibilidad es que sean por ramas del conocimiento, no por titulaciones, pues a lo mejor esa podría ser una opción, pero que haya una única mesa sectorial de reflexión, de puesta en común de esa serie de grupos. Crear muchas cosas, no hay tanta gente para tantos sitios. Claro. Lo valoramos y vemos cómo se puede concretar. Se agradece tu sugerencia. Estaba aquí la compañera. Sí. Mira, soy Natalia Álvarez, también soy miembro del Consejo Escolar de Canarias. En la propuesta de pacto que nosotros hacemos, precisamente una de las aportaciones o apuestas que hacemos es porque la universidad tenga una cooperación directa con empresa y sociedad. Es decir, consideramos que la universidad puede ser el motor que impulse esos cambios que necesita o pueda necesitar el modelo socioeconómico canario, ¿no? Entonces, nosotros estaríamos dispuestos, a lo mejor en todas esas mesas, de hacer aportaciones concretas, porque el pacto lo hemos estructurado por las distintas etapas educativas. Y claro, también nos hemos permitido, con la ayuda de los dos representantes de las dos universidades canarias, de hacer aportaciones desde el punto de vista de qué necesita la educación no universitaria de las dos universidades canarias. Entonces, en esa necesidad estaría también la formación de esos nuevos profesionales que emprendan o que impulsen un nuevo modelo socioeconómico en Canarias. Interesante. Yo creo que ahí podríamos buscar una manera de confluir y integrar dentro de esa propuesta que está dentro del pacto del Consejo Escolar esta posible espacio de reflexión y debate en torno a posibilidades de inserción laboral de egresados, tanto universitarios como de formación profesional. ¿Alguna sugerencia más? 6. La sexta acción se vincula con la evaluación de la formación inicial y permanente del profesorado, es decir, el desarrollo profesional docente. Aquí proponemos la creación de una comisión que evalúe los títulos de los grados de maestros, saldrá la primera promoción este año, donde participen sectores educativos y sociales para que realicen propuestas para su mejora. También para el caso de otros programas formativos que se establezcan, como algunos vinculados a la formación continua del profesorado, el máster de formación de profesorado de secundaria y otros programas formativos que se llevan a cabo en esa formación del profesorado en distintos niveles, desde infantil hasta la universidad. Esto supondrá una gran ayuda cara a la mejora de esos programas formativos para los maestros y una mayor vinculación a la realidad a la cual deberán dar respuesta los futuros egresados de la facultad. Una luz.
levantar la mano. Muy bien. Recuérdamelo en clase. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería hablar que estoy de acuerdo sobre la formación inicial y permanente de los docentes y de los futuros docentes. Pero no quiero que se olvide y pienso que es muy importante también la evaluación permanente, tanto de nosotros que todavía no lo somos como de los que lo son. Como decían antes, debemos de implicar más al alumno y a las alumnas, porque son realmente quienes viven con el docente, quienes pueden opinar sobre su función, sobre cómo trabajan. Y pienso que hay personas, docentes, que lo son y a lo mejor les gusta su trabajo, pero no sirven para ello. Desgraciadamente es así, como hay profesionales de otro tipo que no sirven. Entonces es muy importante que se evalúe todo esto de una forma continua y permanente. Y creo que para dar ejemplo podríamos empezar esta evaluación en la universidad, porque si no recuerdo mal, no sé si este año ya entraba, me corrigen si me equivoco, la evaluación del profesorado, pero recuerdo que en los anteriores años de esta carrera me han venido a evaluar profesores que la verdad que ningún alumno ha tenido problemas con esos profesores. No quiero decir que con los que hayamos tenido problemas hayan sido malos docentes, sino que han habido pues diferencias. Entonces pienso que la universidad debería de promover, si es que no lo hace ya, esta evaluación para dar ejemplo al resto de sectores educativos. Efectivamente, hay que empezar por la casa, ¿no? Sin duda. Empezar por uno mismo antes de a lo mejor plantear propuestas de evaluar a otro. Como saben, hasta ahora lo que llamamos docencia, que es el sistema de evaluación que se establece dentro de la universidad para valorar la calidad docente de nuestro profesorado, hasta ahora ha sido voluntario. Es decir, que solo aquellos profesores y profesoras que optaban, y después, en su caso, cuando no se cubría el cupo, se hacía una especie de sondeo, muestreo, donde se localizaban a determinados profesores y profesoras para que fuesen evaluados. Este es el último año. Este año ya es obligatorio. Bueno, el rector puede coger la palabra, que sabe más de esto que yo. Déjale la... Ya es obligatorio. Ya es obligatorio. Sí. Ya es obligatorio. Ahora ves. No, bueno, los 2 primeros años fue voluntario, porque había mucho profesorado que aspiraba a presentarse a contratado doctor en unos casos, en otros casos a titulares o a catedráticos, y hicieron una evaluación mayoritaria, porque los recursos que teníamos son limitados y había un cupo y se cubrió solamente con voluntarios. El año pasado ya la mitad del cupo fue voluntario y ya el resto fue a sorteo, y este año ya es obligatorio. Lo que pasa es que todavía tardaremos un año más en haber evaluado a todo el profesor de la universidad. Por tanto, ya esa evaluación ya se está produciendo y ya se está realizando. Otra cosa es el efecto que tenga esa evaluación, si es meramente orientativa o va a tener un efecto. Y de hecho, una de las vías que se piensa abrir es de negociación, es ver si hay algún tipo de repercusión de esa evaluación sobre después el propio profesor o profesora, en el caso de que sea valorado negativamente, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía está por valorar, pero ya el hecho de que se dé un paso, de que esa evaluación sea obligatoria para todo el profesorado a la hora, digamos, de tener una radiografía de lo que está ocurriendo desde el punto de vista docente, ya es un paso importante. ¿Más? Una curiosidad. Sí. Viendo las listas de candidatos a maestros, viendo las listas de candidatos a cualquier de las especialidades de secundaria, y viendo el declive de nacimientos en Canarias, es pronosticable que hasta el 2030 tengan pocas posibilidades de entrar ninguno de los alumnos que están aquí, salvo excepciones al sistema educativo. Supongo yo que en esa formación del profesorado, para que tenga sentido, estará incluido formarles para el mundo, una formación para, como decía el señor de Ecuador, que quería llevarse 500 maestros para Ecuador, quiere llevarse, hoy he estado viendo en la televisión alemana, que querían llevarse no sé cuánta gente
para formarlos ellos, en fin, reciclarlos, colocarlos ahí a la altura de determinadas cuestiones, etcétera, etcétera. Supongo que en esa formación y en esa evaluación inicial del profesorado se va a ver su universalidad, es decir, maestros no solo para el contexto y lo que nos circunda. Claro. Es que si nos limitamos solo a la inserción de los posgraduados en educación al sistema público, la verdad es que va a ser bastante frustrante la propuesta que podamos hacer, pero tenemos que ver diferentes perspectivas. Primero, la que tú acabas de mencionar, uno se forma como maestro o maestra no solo para el entorno próximo, cercano, cada vez más la movilidad geográfica se convierte en una opción que en el caso de los egresados universitarios, desde el punto de vista de salir fuera a buscar su inserción en otros países, podría ser una opción. Pero ¿por qué no aquí también? Entendamos, por ejemplo, que la oferta privada respecto a otras comunidades autónomas que se ejerce en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias es muy inferior, y por lo tanto una opción podría ser el autoempleo también por parte de los posgraduados en educación, con ofertas educativas que no tengan que ser necesariamente en el ámbito público. Por lo tanto, ahí hay que explorar vías alternativas que pasan por generar opciones distintas, más creativas, más emprendedoras, que a lo mejor la tradicional propuesta que es prepararse oposiciones para el sistema público educativo, ¿no? Sí. Para un poco, dirigido a los alumnos y un poco para esa sombra que acabas de sembrar, Antonio, también compañero del Consejo Escolar de Canarias. Sí les digo, hay un núcleo muy importante de profesorado que están empezando a la jubilación anticipada y es un fenómeno importante. Es decir, el profesorado de 60 años es un grueso muy importante y a eso va a haber que darle respuesta ya. Es decir, que por ahí ustedes hay digamos, un cambio generacional necesario que se está viviendo, no es ninguna broma, es muy importante. Es decir, que tranquilos que hay opciones. Y pasamos a la última propuesta, la 7. En la 7 proponemos la elaboración. Una palabra. ¿Tú querías, Alberto? ¿De la anterior? Vamos a ver, cuando dice constituir comisiones evaluativas de los títulos de grado de maestro, no es solo del maestro tradicional, que era lo que estaba hablando antes, sería también de otras carreras que tienen repercusión importante en la enseñanza. El máster de secundaria, es decir, todo aquel titulado, egresado, que quiera optar a la formación en secundaria y bachillerato y formación profesional, debe hacer el máster, que es un máster profesionalizante en secundaria. Pero no el grado solo, sino el máster también. El máster, sí, está en la acción, máster de secundaria. Bueno, sí, la formación inicial... Perdona, yo tengo lo que estaba en la web. Bueno, ahí ha habido alguna... En la web está. No, lo que pasa es que es verdad que había una primera versión que podía estar... faltaba esa parte, sí. Pero la definitiva está ya colgada en la web. Puede que te hayas anticipado a tener una versión anterior, ¿vale? Pero sí, efectivamente, es decir, aquí se recogen todo aquel alumnado egresado de otras titulaciones que desemboca desde el punto de vista de su inserción en el ámbito de la educación, claro, en el máster de secundaria. Más. No, la formación profesional también tienen que hacer el máster de secundaria. Sí. Sí, también es obligatorio para poder acceder a la oposición de formación profesional. El cuerpo de secundario es distinto al cuerpo técnico de formación profesional. Pero en la normativa para acceder a la opción de oposiciones tiene que haber cursado el máster de secundaria. Sí. Secundaria, formación en lengua, formación de profesorado de técnicas, formación profesional y lengua, y bachillerato.
Y enseñanza de idiomas. Y estaba también idiomas y estaba y deportes. Deportes se ha quitado en el último reglamento. Pero estaba idiomas y deporte. Vale, aclarado. 7. Proponemos la elaboración de un libro blanco para el aprendizaje a lo largo de la vida que incluya la competitividad. Aquí hablar de innovación, TIC, idiomas, inserción laboral y social. Aquí hablaríamos las competencias, la disminución del abandono, la inclusión, la formación en línea, la participación ciudadana, ONGs, voluntariado, competencias adquiridas en otros contextos no formales de la educación y, de nuevo, la formación docente que hemos venido hablando en lo que es el impacto social que produce y cuyos déficits afectan a la sostenibilidad. ¿Alguna aportación a esta? Para Socialistas por Tenerife, un acuerdo que para nosotros debe ser básico y que debe constar en este libro es que las fuerzas políticas con representación parlamentaria deben apoyar que la inversión educativa anual debe ser de al menos un 6% del Producto Interior Bruto. En el 2010, según hemos buscado datos y hemos valorado, el gasto público educativo sobre el Producto Interior Bruto de las distintas comunidades autónomas reflejaba un rango comprendido entre un 2,8%, que lo tenía la Comunidad de Madrid, y un 5,99% Extremadura. Luego es factible que en Canarias podamos tener un 6%. No estamos pidiendo nada que es alejado de la realidad. Esto demostraría que los poderes públicos garantizan la igualdad de oportunidades y no hacen dejación de sus funciones, dado que deben garantizar la gratuidad de la enseñanza, tal como recoge nuestra Constitución en su artículo 27, porque parece que los cargos públicos, ese libro, no saben ni que existe. Los costes cada vez más elevados de los libros, materiales y demás servicios educativos están falseando la igualdad de oportunidades, deteriorando la ya maltrecha economía de muchas familias y aumentando la brecha entre los que más tienen y los más necesitados. El pago de los libros de texto y demás materiales curriculares por parte de las familias es un ataque al principio constitucional de la gratuidad de la enseñanza obligatoria. Para nosotros eso es fundamental. Serían propuestas a incluir en ese libro blanco. Sí. ¿Vale? El de la financiación como un aspecto fundamental, evidentemente. Déjale. Gracias, Antonio. A mí me llamó mucho la atención lo que mandaron por la página de la universidad, que me lo leí 2 veces a ver si encontraba en algún párrafo el concepto claro y sin ambigüedades de apostar por el pacto apostaba por una educación pública, por supuesto gratuita y de calidad y para todos. Y me refiero para todos porque últimamente se habla mucho de las excelencias. Y yo fui alumno yo tuve el honor de ser alumna de don Emilio Lledó y hace poco estuvo en la Canarias y él dio, lógicamente, yo no le llego a la altura del zapato, pero reflexionó sobre lo mismo que yo. Yo cuando oigo hablar la palabra excelencia se me erizan los pelos. Yo prefiero hablar de igualdad y de oportunidad para todos. Y en todo el documento no logré ver un párrafo claro y que no diera lugar a dudas de qué clase de educación y de formación se quería. Pues aquí donde se podría reflejar expresamente ese tipo de pronunciamientos concretos que se quieran establecer. Así que dentro de este libro blanco lo que se pretende es precisamente establecer ese marco general de principios y de objetivos estratégicos que favorezcan la mejora de nuestra oferta educativa, ¿no? Entonces, ahí se podrían incluir aquellas cuestiones que considerasen que pueden ser realmente vitales para la mejora del sistema educativo. En esa dirección que comentaba ella, ¿tu nombre? Milagros, que comentaba Milagros, totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que has planteado y está a la base de lo que hemos venido diciendo. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de inclusión. Es que una enseñanza que no es inclusiva nunca será una enseñanza de calidad. Entonces, no es decir calidad o unido a excelencia al margen de la igualdad. El escalón primero es la igualdad y el derecho que tenemos todos a la educación. Ese es el primero. Y no tiene más derecho a la educación
una persona con altas capacidades que una persona con discapacidad. El derecho es el mismo. Y hace falta que se pongan en marcha todos los recursos de una sociedad para cumplir con ese derecho. Entonces, eso creo que debe quedar bastante claro, ¿no? Sí, pero eso ya, lo de las becas es algo que podemos reclamar, podemos exigir, para como una medida precisamente que posibilite esa igualdad de oportunidades independientemente del nivel socioeconómico, y sería una de las cuestiones que habría, igual que el de la financiación, y habría que reclamar una política que garantice a todo alumno o alumna que pueda alcanzar el nivel educativo al que sus competencias les posibiliten, ¿no? Le permiten. Pero quedarían como objetivos, como reclamaciones, como requerimientos. Ni siquiera para comprar un bono. A mí me han dado la beca, me han dado la matrícula, orgullosa. Hay gente a la que ni siquiera se lo han dado. Yo tengo que venir de Candelaria todos los días. Venga en coche, venga en guagua, necesito dinero. Y aún así lo haré como pueda. Pero hay gente que no le han dado nada. O sea, quieren que hayan futuras promesas, gente competente, gente que apueste por la educación, que nos machaquemos y que hagamos de esta generación lo mejor. ¿Cómo? Si empezamos por las becas, empezamos por clases en las que práctica, con el Plan Bolonia estamos con 70 personas en práctica. ¿Quién aprende ahí? Porque yo no. Nos falta un profesor y nos mandan 2 semanas a un profesor corriendo para que nos evalúe 8 créditos en un trabajo de un libro que había que leer. ¿Yo qué aprendí en esa asignatura? Esos 8 créditos no me han dado respuesta. A mí a eso nadie me da respuesta. Nos exigen, pero no nos dan. Que hay contradicciones en la oferta formativa, ni aquí, ni solo en la universidad, ni en ninguna etapa. Así que es algo que ocurre en todas las etapas y efectivamente hay mucho que mejorar. Precisamente esa es la voluntad del pacto, de que esas necesidades, esas propuestas, esos requerimientos que se establecen como básicos para garantizar una calidad de la educación se establezcan no solamente como un objetivo, sino como una realidad. Pero para eso hay que formularla, para eso hay que concretarla. El hecho de que tú estés aquí expresando tu malestar por esas circunstancias ya es un paso hacia la posibilidad de introducir algún tipo de mejora. Aquí tenemos a la decana, ella puede contrastar contigo esa experiencia negativa de haber sido a lo mejor maltratada desde el punto de vista de una oferta formativa de baja calidad como es ese profesor de tránsito. Yo ya lo he hablado con doña Olga, lo hablé en su momento cuando tuvimos el percance y yo no le puedo echarle la culpa ni a Olga ni realmente al profesor que viene a sustituir, porque él viene a hacer su labor. Al fin y al cabo, él le dicen, tienes que cumplir aquí, y él viene a cumplir. Pero es que yo no he aprendido, no me he formado. ¿Qué me vas a dar? ¿Un 5 para callarme la boca por 8 créditos? No, porque me parece injusto. Me parece injusto porque ni estamos aprendiendo ni voy a poder ofrecerle eso a mis alumnos. Sí. Y estás en tu reclamación. Muy bien. También estamos sujetos a la contradicción, así que eso no nos eximen de tener nuestros propios defectos a la universidad. Sí. Lo hemos hablado y aunque sea un tema un poco más particular de la facultad, lo comparto totalmente. Y no solo es eso, sino que además en el pacto que estamos haciendo también por los resultados del aprendizaje en toda la universidad, que estoy visitando otras facultades y otras comisiones de calidad, también se encuentran muchas veces con este problema y con asignaturas que son tapones para otras. Lo conocemos todas, asignaturas donde el porcentaje de suspendidos es muy elevado. Entonces, es cuestión de analizarlo dentro de cada comisión de calidad, de cada facultad, qué problema está sucediendo ahí. Y ahí la participación de ustedes, en la comisión que hemos tenido esta mañana, había alumnos explicando la situación, explicando sus dificultades, explicando por qué precisamente en esa asignatura los alumnos pasan una convocatoria, pasa otra convocatoria, y no ya es que suspendan, es que no se presentan por miedo.
y han ido dejando pasar esas convocatorias. El análisis se focaliza, pensar globalmente, pero actuar particularmente. Y ese es nuestro reto, el actuar particularmente, ¿no? Yo te lo agradezco mucho lo que has dicho. Gracias. Sí, compañero, ¿qué tal? La verdad que felicitar a la alumna que está interviniendo, porque los jubilados vemos en esto que hay esperanzas para la tercera edad. Lo que presentan ustedes aquí me suena a mí a la cartilla europea del trabajo. ¿Es eso? ¿Es por ahí por donde lo que están presentando en pantalla? ¿El última acción? Sí, el libro blanco. Eso. No podemos llamarlo libro verde, en la facultad tiene el color verde. No, hay una cartilla europea del trabajo que para la movilidad de los ciudadanos europeos y saber cuáles son sus competencias, en qué han desarrollado su tarea profesional, educativa, etcétera, etcétera. Y eso me suena a mí a algo de eso, no tiene nada que ver. O sea, estamos inventando una cosa nueva para Canarias. No. No, realmente, vamos a ver, es una terminología que se utiliza sobre todo en la Unión Europea, en el sentido siguiente, es decir, siempre el libro blanco se refleja y lo que implica realmente es recoger o que refleje, mejor dicho, esa reflexión, diseño y puesta en práctica de algo que se quiere plantear, ¿no? O que se quiere mejorar. En la Unión Europea, antes de lo que es un libro blanco, aparece lo que es un libro verde, que es realmente un informe, un borrador de ese libro blanco, ¿no? Y cuando se cierra, pues lógicamente se llama libro blanco, ¿no? Es empleando un poco la terminología de la Unión Europea en el sentido de que al hablar de libro blanco estaríamos en este caso pues ya cerrando, ¿no? Todas estas acciones en qué se van a derivar y planteado en cada uno de esos ámbitos que se había explicado antes, ¿no? Esa era un poco la idea, no tiene nada que ver con lo que... Se trata fundamentalmente de establecer objetivos estratégicos en esos ámbitos, desde el punto de vista de mejorar la competitividad, la inserción laboral, la profesionalidad docente, es decir, hacia dónde tenemos que caminar desde el punto de vista de dar orientaciones a quienes después tengan que legislar en el ámbito efectivo de las competencias. Antes se decía, quien tiene las competencias transferidas es la propia comunidad autónoma y por tanto son nuestros gobernantes en ese ámbito quienes tendrán que traducirlo. Desde la universidad y desde el pacto lo que pretendemos es ofertar una reflexión lo más amplia posible que aborde los grandes retos que tenemos como comunidad educativa y por lo tanto se trataría de ofertar esas posibilidades como un libro sobre el cual después quien tenga que traducirlo a acciones concretas pueda utilizar las propuestas que hemos ofertado, ¿no? Somos personas y una edad es un número, pero no todos vamos a llegar igual a ese número. Entonces yo entiendo que hay gente que todavía tiene vocación, que tiene ganas por enseñar, pero hay gente que ya no puede y estamos perdiendo nosotros también. Entonces esa evaluación que es por parte del alumno, que sí que la tenemos que hacer nosotros, porque en esa segunda casa solo estamos nosotros y el profe, o sea, tiene que ser algo más controlado, eso de prorrogar hasta 70 años, hombre, que con 70 años todo el mundo no llega igual. No todo el mundo está igual. Entonces, hacer una evaluación minuciosa en cuanto a esas personas. Vale, estipulamos, ponemos un número porque hay que ponerlo, pero hay que controlar eso. Yo no puedo llegar y que todos los días llegue una clase amargada porque no entiendo a un señor o una señora que ya está tan agobiada que lo único que viene es cumplir con sus horas e irse a su casa, porque ni está ganando ella ni estoy ganando yo. Entonces, eso yo creo que ya es competencia de la propia universidad, lo de la prórroga esa a los 70. ¿Me equivoco? Bueno, el rector quiere comentarte porque sabe de eso, no porque tenga más edad, no me refiero a su edad, ¿eh? Bueno, yo entiendo el planteamiento de la alumna y bueno, lo que propone en este momento es muy difícil. Nosotros pusimos en marcha
antes de que lo prohibiera el ministro Wert, la posibilidad de prejubilaciones, precisamente para que en este caso de gente que se pueda sentir incómoda con que no está viendo esa reciprocidad por parte del alumnado o con las nuevas incorporaciones a las nuevas tecnologías o con el cambio del modelo al modelo de convergencia europea, pues hubo gente que optaba por prejubilarse. En este momento no es posible y los funcionarios tienen derecho a jubilarse a los 70 años, es un derecho reconocido, y lo que desde la universidad estamos haciendo es, a través de esta evaluación obligatoria, ya digo, desde este año, identificar a aquellos profesores que no son aprobados en esa evaluación que hace el alumnado y a partir de ahí proponerles de alguna forma el poner cursos de formación que les permita adquirir aquellas competencias que no tienen. En unos casos son que no manejan bien las tecnologías de la información y comunicación, en otras otro tipo de problemas, y con arreglo a ese tipo de problemas ofertarle una formación educativa que le permita mejorar. Todos tenemos capacidad de mejorar, los jóvenes y los mayores. Esa perspectiva hay que tenerla en cuenta. La edad no tiene por qué ser necesariamente una variable excluyente. Puede haber profesorado más joven que no dé respuesta efectiva mejor que un profesor o una profesora de mayor edad. Es decir, ustedes tienen experiencia aquí de muy buenos docentes que si pudiesen ellos irían más allá de los 70 años porque siguen con una actividad, con una energía, con una capacidad de transmitir conocimiento que a lo mejor en una persona más joven que él no se demuestra tanto. Por tanto, el criterio de la edad no debería ser un criterio de referencia. Por eso lo que comentaba la decana, por eso hemos activado durante este curso un pacto dentro de la propia universidad para el rendimiento y el aprendizaje, es decir, para ponernos de acuerdo, alumnado, profesorado y PAS, en relación a garantizar que nuestros alumnos y alumnas tengan probabilidades de éxito para aprender y rendir bien. Y eso se está debatiendo centro por centro. Así, con cada uno de los centros va a haber un debate para extraer, digamos, dificultades, obstáculos y alternativas para mejorar ese rendimiento y ese aprendizaje en cada centro, que puede ser localizar, como bien decía la decana, determinadas asignaturas que están generando un nivel de fracaso alto en el aprendizaje y en el rendimiento. Y habrá que establecer medidas para mejorar esa situación. Claro. Y estoy manifestando lo que todos mis compañeros me han transmitido durante este tiempo, y son vivencias, experiencias. No cuento porque me hayan dicho, cuento porque lo he vivido. Y hay gente que no está capacitada ya. Por eso, la idea es evaluar a esos profesores y profesoras para que se extraigan, digamos, cuáles son las dificultades que tienen y desde ahí establecer alguna medida correctora de mejora, que siempre son más favorables las disuasorias que las punitivas, ¿no? A efectos de darle opciones para mejorar, ¿no? Había un compañero por atrás que quería comentar algo. Sí. En primer lugar, agradecerle que nos haya invitado, por mi parte, y quería preguntar, como inicio de este pacto en Tenerife me parece adecuado, pero quería preguntarle si hay una visión más de futuro en cuanto a atraer las otras islas, en plan la Universidad de Gran Canaria, así como institutos o colegios de Lanzarote, El Hierro y otras islas. La vocación es que sea un pacto por Tenerife, pero para Canarias. De hecho, la oferta que ha hecho los representantes aquí del Consejo Escolar de Canarias nos da la posibilidad de proyectar esta iniciativa dentro del pacto que se genera a nivel de toda Canarias en torno al liderazgo que va a ejercer el Consejo Escolar. Por tanto, yo creo que si esto es una iniciativa que arranca de aquí, tiene resultados, como esperamos que tenga resultados, porque una cosa que quisiera resaltar que antes a lo mejor no dijimos, en cada una de estas acciones, como verán, aparece una fecha de referencia, porque queremos temporalizar en un determinado espacio de tiempo la ejecución de esas acciones. No queremos dilatarlas in eterno para ver lo que ocurre, sino que habrá una fecha de inicio y de conclusión en la idea de que al final el pacto, por eso la idea de que
la acción cero sea constituirnos como un foro ciudadano por la mejora de la educación, valore, evalúe esas acciones y plantee también continuidad que puede ser la de proyectarnos más allá de nuestro entorno territorial insular. Y me parece muy interesante que eso se produzca, sobre todo teniendo ya un espacio de participación tan potente, tan efectivo y con tanta tradición como es el propio Consejo Escolar de Canarias. ¿Vale? Perfecto. Sí. La última. Perdona por ser tan pesada. A ver, dentro del pacto ¿dónde se encuentra la familia? ¿En qué posición? ¿Qué pretendemos con la familia? En varias de las acciones, por ejemplo, en las mesas insulares para el compromiso comunitario, aquí el papel fundamental, uno de los papeles fundamentales es que tiene que jugar los padres y las madres en cuanto a qué es lo que pueden ellos aportar para mejorar el aprendizaje. Es que eso ya lo hemos hablado en clase, y hemos hablado que ya se le ha delegado el papel al profesor, al educador, y la familia ya la estamos dejando en un segundo plano, y creo que son tan importantes o más que el docente. Recuerda aquello que comentamos en alguna ocasión de José Antonio Marina, de la educación es una responsabilidad de toda la tribu, ¿no? de todos y todas a la hora de abordar la mejora. Y aquí está claro que en esas mesas lo que se pretende fundamentalmente es poner a dialogar, porque a lo mejor no es tanto lo que consigamos, como el hecho de encontrarnos para poner nuestros puntos de vista a veces distintos, pero también distantes, respecto a cómo mejorar el rendimiento y el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Por eso aquí lo importante es el diálogo, es decir, cansarnos de dialogar para extraer puntos de encuentro a la hora de abordar una mejora. Con que salga una sola propuesta, decíamos el otro día, sería suficiente para entender cómo esto, porque se trata de hacer una pedagogía del pacto, de ponerse de acuerdo, de dialogar, de buscar soluciones conjuntas, de hacer eso que comentábamos de la eusocialidad. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna propuesta más? Pues la idea sería que a partir de esto nosotros nos vamos a poner en consideración este documento de las diferentes instituciones participantes del pacto. Concretamente le vamos a instar a los ayuntamientos de que participen de una manera institucional, haciendo mociones institucionales a favor del pacto, de manera que se comprometa la corporación municipal y asuma el liderazgo en su ámbito municipal. Pero también le vamos a pedir a las otras instituciones, asociaciones empresariales, sindicatos, Consejo Escolar de Canarias, que se integren también a través de las medidas concretas que ellos puedan adoptar, ¿no? La temporalización la hemos puesto ahí, la tienen ahí en el documento de resumen de síntesis, y ahora lo que iremos es contactando con cada una de las partes para configurar, en el caso concreto de las mesas de trabajo, esas mesas, y en el caso de la puesta en práctica de las acciones, con las instancias que podrían, digamos, servir de referencia para llevar a cabo la traducción de esa acción. Entonces, a partir de ahora lo que queda es poner en acción, a caminar el pacto, una vez que de alguna forma aquí, a través de este encuentro, de este debate, ha sido de alguna forma sancionado favorablemente por ustedes. Y ha ido rodando el documento aquel de las palabras clave. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede pasar? A ver si podemos hacer un resumen recapitulatorio leyendo alguna de las palabras clave. Como síntesis final participativa, vamos a ver lo que se recogió en el documento. Señora decana, por favor, ya que tú fuiste la promotora. Canarias tiene en educación las competencias para legislar y ejecutar según el artículo 32 del Estatuto de Autonomía. Palabras clave como pública, calidad, consenso, igualitaria, constante, valores, cercana, esperanza en llegar a un consenso en el Pacto por la Educación, necesidad de establecer convergencias con otros pactos por la educación, Parlamento, Consejo Escolar de Canarias, compromiso, igualdad, profesionalidad, voluntad, creatividad, innovación, cambio, renovación, diversidad, paz y amor, progreso, cultura, abundancia, calidad se repite muchas veces, compromiso con lo público, la verdad por delante, compromiso para el futuro,
dignificar la figura del docente, que Canarias sea un ejemplo para toda España en educación, unión, esfuerzo y reconocimiento como bases de este pacto, dignificar figura del docente, compromiso, autocrítica, imaginación, generosidad, cooperación. Muy bien, pues que estas palabras clave que sirven de resumen nos orienten ahora a llevar a la práctica, a hacer la palabra hecho y acción, ¿vale? Les agradezco muchísimo su participación y nada. Muchas gracias. Muchas gracias.